Ecuador está en una etapa decisiva. Arrancó este fin de semana la campaña por un referendo y una consulta popular que pretende cambiar la Constitución, permitir la presencia militar extranjera y reducir el número de asambleístas, un proceso que marcará el rumbo político del país. Y para analizar este tema saludamos a esta hora a Fernando Carrión, él es analista político y catedrático en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fernando, bienvenido a France 24. No, muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Primero, ¿cómo describir, Fernando, el contexto político y social en el que Ecuador llega a este referendo y a la consulta popular también? No es un contexto fácil. Estamos con un problema de violencia muy alto. Probablemente este año tengamos 51, 52 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual hará que el país sea uno de los más violentos de América Latina. Por otro lado, el tema político está bastante complicado porque tenemos una estructura con 262 organizaciones políticas. Debe ser el país que mayor cantidad de movimientos y organizaciones políticas tiene. Y entonces esto ha generado un descrédito de la política muy fuerte. Y ahora pues hemos sido convocados a una consulta popular, básicamente con 4 preguntas. Las 3 primeras que corresponden a bases militares, que nosotros ya tuvimos una entre 1999 y 2009, inscrita dentro del Plan Colombia. Una segunda sobre el financiamiento de los partidos políticos, eliminar el financiamiento estatal. La tercera, que tiene que ver con la reducción del número de personas en la Asamblea Nacional, y la cuarta, que es la más potente, llamémosla así, es la convocatoria a una asamblea constituyente con la finalidad de diseñar una nueva constitución. Ahora, además de este contexto de violencia, Fernando, ¿qué otros factores han llevado al presidente Daniel Noboa a apostar su proyecto político a este proceso electoral? Hay una tradición en el Ecuador, yo diría básicamente en este siglo, de que inmediatamente que una persona es elegida para cumplir funciones en la presidencia de la República, se convoca a una consulta, un referéndum, y esto es básicamente para prolongar eso que siempre se habla de los primeros 100 días de relativa anuencia que le da los electores del pueblo a la gestión del gobierno, y esto principalmente por los grandes problemas estructurales que tiene el país y que no han sido resueltos. Entonces, en esta ocasión, el presidente Noboa fue posicionado el 24 de mayo de este año, es decir, hace muy poco tiempo, y ahora está convocando a esta consulta. Y es una consulta bastante extraña porque, tal como señalaban ustedes, el primero de este mes, el 1 de noviembre, empezó ya la promoción, la campaña por el sí y por el no, y termina el 13, es decir, son exclusivamente 13 días para promocionar lo uno o lo otro, lo cual le hace que sea una campaña muy compleja. Además de que este fin de semana es un feriado de 4 días, que hace que sea mucho más complejo. Y entonces ese conjunto de hechos hace pensar que el resultado que tendremos a partir del 16, que son las elecciones, pues será un resultado que muy difícil de predecirse. Ahora, ya entrando a hablar de las preguntas, uno de los puntos más debatidos es precisamente la de la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador. ¿Cuál es el trasfondo, Fernando, de esta propuesta y qué implicaciones tendría en la soberanía del país? Bueno, aquí básicamente está la presencia de los Estados Unidos, con quienes el Ecuador ya viene pues estableciendo múltiples acuerdos para ayudar en el tema de la seguridad. Y se supone que el tema más importante es de tener una base militar. Nosotros ya tuvimos en Manta una base militar, como decía, durante el año 99 hasta el 2009. Y lo interesante en ese caso es que la tasa de homicidios que nosotros tuvimos en 1999 era de 13 homicidios por 100.000 habitantes, y cuando salió la base militar de Manta era casi de 18, 17.7, lo cual quiere decir que en ese periodo más bien se incrementó. Yo no creo que tenga nada que ver la base militar con esto, pero ahora se plantea que esta es la salida, y entonces
Ya se ha hablado de 3 lugares, uno en Galápagos, que ha sido bastante criticada por el tema ambiental, por el tema de patrimonio natural que existe, una en la provincia de Santa Elena, donde se está construyendo una cárcel, y otra en Guayaquil, que es el lugar más significativo en términos de salida de la droga. Yo creo que aquí lo más lógico hubiera sido o debería ser que en vez de construir bases militares, sería preferible hacer cuarteles intermedios donde pueda haber cooperación internacional, no solo de un país, sino de varios países, porque ahí podrían anclarse justamente los territorios más conflictivos y no con una base militar que básicamente lo que busca es el control aéreo y el control marítimo, que eso al país pues prácticamente le beneficia muy poco. Dentro de las 4 preguntas también, Fernando, usted nos recordaba hace unos momentos, la última trata sobre convocar a una asamblea constituyente. Más allá de la pregunta formal, ¿qué reforma constitucional busca hacer Daniel Noboa con esto? Bueno, Daniel Noboa ha dicho que él no va a decir hasta el día 16 de noviembre, cuando se sepan los resultados, cuál va a ser el contenido y el contenido y los distintos aspectos que se reformarán en la Constitución. Por lo pronto, lo que está en debate es la Constitución hoy día vigente, que es calificada como una Constitución correísta y por lo tanto hay que votar en contra. ¿Por qué? Porque en el país, a pesar de la cantidad de organizaciones políticas que decía hace un momento, está absolutamente polarizado. Y entonces los unos van frente al correísmo, el anti, los otros frente al novoísmo, el antinovoísmo. Y esa es una lógica bastante perniciosa en la cual estamos inscritos. Está también, Fernando, la opción de reducir el número de congresistas. ¿Qué efectos podría tener esto en medida, o tener esta medida en la representación política más bien y el equilibrio de poderes? Pues estas 2 preguntas, esta del financiamiento de partidos y esta de reducción, pues afectan directamente la representación. Yo creo que aquí lo más lógico sería, por ejemplo, reducir el número de partidos políticos. Nosotros tenemos partidos políticos nacionales, provinciales, cantonales y hasta parroquiales. Y eso hace que ese financiamiento sea muy costoso. Entonces yo creo que es preferible más bien reducir eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la reducción del número de asambleístas? Nosotros tenemos este rato 151 asambleístas para un país de 18 millones de habitantes. Lo que va a ocurrir es que las provincias pequeñas van a estar subrepresentadas porque van a tener un asambleísta nada más. Y eso haría que haya prácticamente una especie de monopolio de la representación en esas provincias. Yo creo que aquí lo lógico debería ser encontrar mejores formas de representación y no ancladas justamente en el descrédito de la política. Fernando, y finalmente, ¿cree usted que la ciudadanía ecuatoriana está preparada para un debate informado sobre temas tan complejos y de alto impacto ya con una campaña electoral de 2 semanas? No, yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Es decir, en 13 días poder difundir cada una de estas 4 preguntas va a ser muy difícil. Hoy día, claro, con el tema de las redes sociales se tiene un impacto mucho más fuerte, pero me parece que lograr explicar las bondades o los problemas que tiene la una o la otra pregunta en un lapso tan corto, pues yo creo que no va a ser algo bueno para el país. En otras palabras, nosotros vamos a llegar el 16 de noviembre con un relativo desconocimiento, con una relativa distancia frente a las preguntas, y por eso es lo que decía hace un momento, vamos a tener francamente un resultado que es insospechado.